Daniel Adame Osorio y su filigrana. Muy buenos días. Gracias, Pedro. Un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Digamos que el tema de la aprobación de los presidentes siempre ha sido, en el cuarto año sobre todo, que es, digamos, la parte final de los sexenios mexicanos, uno de los temas que más controversia ha causado, digamos, sobre todo cuando cambiamos de la lógica del régimen nacionalista que más o menos terminó allá por el año 1982, cuando se puso en marcha, como todos recordamos, el plan, digamos, la alianza que hubo entre México y Estados Unidos, cuando en México la política económica se pareció más a la de nuestros aliados. Entonces la política de ajuste estructural, que le llamaron así a las nuevas medidas económicas, al nuevo modelo a implantar, tomó cuerpo, tomó forma, y desde entonces la aprobación o las aprobaciones de los presidentes han sido, en la parte final de su mandato, uno de los temas de mayor importancia. Si recordamos, por ejemplo, la de ese mismo momento, la del presidente Salinas, entre 88, cuando termina, digamos, ese ciclo nacionalista y comienza el ciclo llamado estructural, en realidad tenemos un momento cumbre, porque el presidente Salinas en el cuarto año de su administración logró alrededor del 80-81% de aprobación. Y de allí para abajo, digamos que en los siguientes sexenios siempre ha rondado márgenes del 60-65%, lo recordamos con los casos, quizá el más bajo por la crisis que aconteció del llamado efecto tequila con el presidente Zedillo, quizá fue uno de los más bajos índices de aprobación. Después, con el cambio político, los dos sexenios del PAN y después la propia presidencia de Peña Nieto, que nunca se caracterizó, por cierto, por ser, digamos, una imagen favorable, nunca tuvo una aceptación notable, y sin embargo, más o menos, los márgenes de su cuarto año tampoco, digamos, estuvo por debajo del 40-50%, pero hoy, digamos que el punto de inflexión, que lo cito justamente a partir del momento más evocador del presidente Peña Nieto, porque allí tuvo su punto de inflexión cuando comenzó el proceso de erosión de su administración, cuando vimos los problemas sociales más acabados que terminaron por debilitar a su administración y también, por tanto, a su credibilidad, los casos de Ayotzinapa, sobre todo el golpe del corazón a su gestión, que significó la Casa Blanca. Hoy, digamos, la Casa Gris ha significado para el presidente López Obrador digamos, el más importante reflejo de este proceso de aprobación. Yo diría en dos sentidos. Uno, porque es verdad que bajo esta lógica que hemos apuntado, que ha sido muy seguida por los indicadores de los años recientes, básicamente del cambio político para acá, en donde los presidentes le ponen muchísima importancia a la forma de aceptación que tienen, no solamente de sus bases, sino del público en términos generales. Lo cierto es que el punto de inflexión para la presidencia actual, la del mandato del presidente López Obrador, es justamente que está, en mi concepto, colocada en dos ángulos. Uno, que lo podemos ver así en términos de un personaje que él construyó hace mucho tiempo, incluso antes de su incursión en el mundo de la política, más o menos 3 décadas, cuando vimos uno de sus ascensos más importantes, cuando estuvo a punto de lograr, digamos, ese personaje, la cumbre en Tabasco con la candidatura a gobernador, todavía bajo la sombra del régimen hegemónico, del régimen del PRI. Y quizá la parte más favorable de no haber ganado esa candidatura fue justamente que le permitió rehacerse, pero sobre todo construir la lógica y también la posibilidad de un personaje de largo plazo que tuviera, digamos, muchos matices, que tuviera credibilidad, que tuviera también un acercamiento a la política de masas que solamente había practicado con mucho éxito antes el general Carnas, y sobre todo un acto reflejo de austeridad que le permitió ir por la vida pública y construir, como dijo Miguel Ángel Granados Chapa, al principal dirigente social del país. Todo ese personaje es lo que me parece que comenzó un momento o un punto de inflexión cuando vimos este proceso que ya lleva o 18 o 19 o 20 días sin que desaparezca de la escena pública, y lo cierto es que el escenario político lo registra de una manera muy importante así, precisamente porque en el segundo término,
de los dos. El primero es el personaje y el segundo es precisamente la forma en que su aceptación ha comenzado a declinar, y hay que apuntarlo que no necesariamente por la voluntad de las oposiciones, de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, que alguno de sus atributos es o debiera ser, en el caso concreto de las oposiciones, lograr precisamente puntos de contraste, la posibilidad de oponerse a sus políticas. Nada de eso lo estamos viendo, como sí lo ha logrado, digamos, este golpe al corazón de su gestión, al caso más evocador, que significa la libertad de prensa, la libertad de expresión, y me parece que allí la prensa ha logrado un papel muy importante, porque ha resuelto que ante el clima de hostigamiento que hay, por ejemplo, en torno a las posibilidades de que los defensores de los derechos humanos y sobre todo los periodistas tengan un momento de protección a su propia vida, a la seguridad y a la propiedad, es momento de que tengamos en cuenta que esas dos libertades son las que deben ponerse por encima. Y lo dijo muy bien en La Democracia en América muchas veces Tocqueville, y hay que seguir insistiendo, hay que defender esas dos libertades en favor o en contra de cualquier acto político. No se trata de ese punto, sino de ponerlas siempre por encima, de que es más notable de que la prensa por sí misma no genera ningún bien, pero sí contribuye con su desempeño a evitar muchos de los males de la vida pública, Teodoro.